El tema de hoy, Guillermo, es espadas mágicas. En la literatura, en la mitología, existen numerosas espadas con propiedades sobrenaturales. De ellas vamos a hablar hoy, o de algunas de ellas. Generalmente se trata de espadas pertenecientes a héroes o a guerreros superiores. Y estas temibles armas tienen algo en común en las leyendas de los países europeos. Los germanos, los nórdicos, los celtas, en las historias de la Britania, porque la verdad es que los griegos y los romanos se han referido muy poco a espadas mágicas. Y ese elemento común es el siguiente. Cada espada tenía un espíritu propio. Y ese espíritu era sumamente sensible al espíritu de su propietario. Se configuraba aquí casi siempre una hipálaje. Es decir, la absorción por parte del objeto de las virtudes de su poseedor, o al revés. La espada era la que transmitía al guerrero sus virtudes. Esta figura poética, como hemos dicho muchas veces, se llama hipálaje. Ejemplo ilustre, las lámparas estudiosas del lugar. Pues bien, lámparas estudiosas son las lámparas que alumbran a los estudiantes. Lo ideal era que el guerrero estuviera presente durante todas las etapas de la fabricación del arma. Esto es para que los espíritus de la espada y del guerrero se fundieran en una perfecta empatía. Las espadas comunes, las que eran fabricadas en masa para las tropas, nunca eran tan eficaces como las forjadas junto a los héroes. Cierto es que estas espadas cualunques eran también manejadas por cualquier pichicarlito. Pero como quiera que sea, el resultado era ese. La espada del héroe legendario albanés Skanderbeg era un perfecto ejemplo de la relación espiritual entre el arma y el guerrero. Cuando esta espada, ¿no?, la blandía un soldado valeroso, se hacía automáticamente más afilada, más resistente y más letal. Si la manejaba un hombre sin instinto guerrero, un cobarde sin ir más lejos, la hoja se redondeaba de tal modo que apenas si podía arañar la piel de un enemigo. Según los germanos y los celtas, el espíritu de una espada se infundía en ella al forjar la hoja, en el momento en que se incorporaban los 4 elementos vitales: fuego, agua, tierra y aire. Fuego le impregnaba con la fuerza, y cuando el herrero la golpeaba con su martillo, reforzaba estos golpes con algún encantamiento rítmico, y se creía que de ese modo las espadas mejoraban la capacidad para extraer la esencia vital de un enemigo muerto. El aire intervenía naturalmente en los fuelles para mantener vivo el fuego de la forja, y el agua se usaba para templar la hoja. La tierra estaba dada por la piedra que se utilizaba para afilarla. Al afilar la hoja volvía a aparecer el fuego en forma de chispas, y algunos brujos, algunos augures, podían predecir el futuro de la espada y de su poseedor por el tamaño y la dirección de las chispas que volaban. Si la chispa iba para allá, bien. El guerrero franco llamado Roldán, que derrotó casi solo, como recuerdan ustedes, a un enorme ejército de infieles, esgrimía la espada que se llamaba Durandarte, que parece más bien una galería, ¿no? La espada tenía vaina de oro, la vaina estaba llena de reliquias, por cierto. Ahí había un diente de San Pedro, sangre de San Basilio, cabellos de San Dionisio y un pedazo de túnica de la Virgen María. Esta espada resplandecía de tal forma que no era posible fijar la vista en ella. Su origen parece ser sobrenatural. Según la leyenda, un ángel le ordenó a Carlomagno que se la diera, me refiero a la espada, ¿no?, a uno de sus condes principales. Cuesta bien. Carlomagno entonces
le cedió esta espada a Roldán, el cual conquistó con ella cientos de pueblos y tierras. Era un arma tan bien templada que cuando Roldán iba a morir, trató de partir la hoja, golpeándola golpeándola por ahí, qué sé yo. La idea era que sus enemigos no se apropiaran de la espada. La espada no se rompió y al final tuvo que esconderla, y dicen que todavía está escondida en algún lugar de los Pirineos. Así que si tenemos algunos oyentes en los Pirineos, aquella cadena montañosa que separa España de Francia, cuyos pasos principales son Somport y Canfranc, pueden buscar la espada de Roldán, ceñida la cual podrán anexar numerosos pueblos y comarcas a la nación que les pluguiere. Bien. Hablaremos de la espada de Sigmund Folksung, que apareció clavada por Odín en el tronco de un árbol, y Sigmund fue el único guerrero con fuerza suficiente para desclavarla. Esto también aparece en muchas espadas. Nada podía romper esta espada y defendía a quien la portara de todos los golpes de los enemigos. Lo mismo que aquella espada, ¿se acuerda de Cuchulain? Sí. La espada que se llamaba Caladborg. Y Cuchulain se mató, se dejó morir clavándose a sí mismo aquella espada, para morir de pie. Pues Sigmund blandió esta espada hasta que Odín decidió que debía morir. Odín dijo, bueno, mira, flaco, ya está, estamos hasta la pera de tus hazañas, moriste. Y entonces Odín hizo que aquella espada se partiera en dos durante una batalla. Pero el hijo de Sigmund, nada menos que Sigfrido, o Sigurd, si ustedes prefieren, hizo que el herrero Mime la reparara. Y solo con aquella espada pudo darse muerte al dragón Fafnir, un ser monstruoso que asolaba la región. En aquellos años las regiones eran asoladas por seres monstruosos. Hoy no hace falta. De todos modos, Sigurd no tuvo un buen fin. Nadie tiene un buen fin. Un tal Guthrum lo mató mientras dormía. Mientras dormía él. Mientras dormía Sigurd. No mientras dormía Guthrum. Porque algunas personas te matan mientras ellas duermen. Particularmente si duermen con uno. Pues herido de muerte, Sigurd tomó su espada y la arrojó con las fuerzas que le quedaban a su asesino y lo partió en dos. Así que parece que le quedaba bastante fuerza. Y el rastro de aquella espada mágica se perdió para siempre. Tampoco tenemos esa espada. Hay que decir que los demonios y los espíritus malignos, atención, temían a las espadas de los héroes y un guerrero que viajaba por territorios llenos de demonios debía llevar el arma desenvainada y con la hoja bien pulida para que el brillo de la hoja asustara a los demonios, una costumbre que aún se sostenía en época de las cruzadas. Una casa llena de seres malignos podía purificarse si varios espadachines luchaban simbólicamente en su interior, emitiendo fuertes gritos acompañados de campanas, tambores y trompetas, y los demonios, y cualquiera en realidad, se iban. Otra espada mágica fue la de Tyr, nada menos que el señor de la espada o el señor de la guerra de los mitos nórdicos. También era hijo Tyr de Odín y de Frigga. Había sido fabricada, la espada digo yo, por los enanos, aquellos enanos tan industriosos de los mitos nórdicos, y tenía la virtud de otorgar la victoria segura a quien la poseyera. Recuérdese que Tyr era manco, pero era manco por puro guapo, porque el lobo Fenris le había devorado una mano. Sin embargo, blandiendo la espada y el escudo solo con la mano izquierda, pudo detener al simpático lobo. Lo ató con una soga que no podía romperse. En realidad fue una apuesta, y eso fue lo que le costó la mano a Tyr. Los dioses todos querían deshacerse del lobo Fenris, que tenía una mordida muy, muy amplia. Se decía que
su quijada superior llegaba hasta el cielo y la inferior hasta el infierno, y no abría más la boca porque no había más lugar. Y entonces los dioses le hicieron una apuesta y le dijeron que lo iban a atar para ver si él podía desatarse. Y él exigió que en ese juego alguien le pusiera la mano en la boca como garantía. Dice, si algo me pasa, al que me pone la mano en la boca lo dejo manco, lo dejo. Y el único que se atrevió fue Tyr, sabiendo que lo estaban engañando, porque en realidad construyeron una soga, una cuerda que no podía romperse, estaba hecha con el sonido de los pasos de un gato, con la barba de una mujer, con las raíces de una montaña, con los tendones de un oso, con la voz de los peces y la saliva de los pájaros. Con eso habían hecho esta soga. Cuando Fenris se dio cuenta que no podría salir de allí, le comió la mano a Tyr, pero Tyr le metió aquella espada que le garantizaba la invencibilidad en la boca, con la empuñadura apoyada contra la mandíbula inferior y la punta para arriba, y quedó trabado el lobo. Y allí quedó para siempre. Brotó tanta sangre de la boca del lobo Fenris que terminó creando un río al que se llamó Von. Se ha dicho que así como Odín dejó su ojo en el manantial de Mimir para tener la sabiduría, ¿no? Tyr abandonó primero su mano y después su espada mágica, nada más que para detener a aquella bestia. Así que si no fuera por Tyr, hoy en día todos hubiéramos sido mascados por el lobo Fenris. Y allí está todavía, aquel lobo que amenazó con comerse la luna, nada menos. Y otros pueblos, como el pueblo suevo, los alanos, gente instalada en las tierras del Rin, del Danubio y del Elba, tenían enorme devoción por las espadas sagradas. Tenían la costumbre de clavar espadas en tierra porque decían que de ese modo se podía ingresar al mundo de los muertos. Muchas leyendas hicieron referencia a misteriosas espadas enterradas que daban la victoria a quien tuviese la fortuna de hallarlas. Según dicen, Atila, el azote de Dios, logró sus innumerables victorias debido al hallazgo de cierta espada que posteriormente desapareció en mal momento. Recuérdese que Atila no murió en combate. Mientras las tropas de los hunos atravesaban un río, Atila vio un campesino que examinaba la pata de una vaca que había sido herida por un instrumento afilado, y mirando a ver qué podía haber sido, pues Atila encontró aquella espada, pero no es así como murió Atila, así es como encontró la espada. Atila murió de otra manera. La espada mágica más famosa es la Excalibur del rey Arturo. Según la leyenda, a la muerte de su padre, Arturo fue elegido rey por la asamblea de los varones. Sin embargo, muchos se negaron y consultaron a la providencia. Como sabemos, al día siguiente apareció una gran piedra y en ella, clavada, una espada que tenía la siguiente inscripción: soy Excalibur, la alta y el mejor tesoro de un rey. Y el obispo Bluch decidió que quien sacara la espada de la piedra obtendría el trono. Ya sabemos que pasaron todo, hicieron fuerza, qué sé yo, y al final Arturo, que era el más chiquito, la sacó y se hizo rey e invencible. Cuando el rey Arturo entró en agonía, ordenó a uno de sus pichis que arrojase la espada a un lago. La revolvió, pero del lago salió una mano que se hizo con la espada y se sumergió para siempre. Así que tampoco tenemos la Excalibur. No están aquí las célebres espadas del Cid, la tizona y la colada. Los infantes de Carrión han robado vuestra espada. ¿La tizona o la colada? La colada, mi señor. ¡Qué mancada! Era prestada. La pucha que los tiró. Hemos pensado a ver a quién dedicar esta colección de espadas. No sé, a cualquiera de estos héroes. A todos los elegidos, Alejandro, para... Claro, porque los que hacían buenas las espadas eran ellos, no me vengan.
Esto es como la leyenda de los botines de fútbol. Los botines de Bernabé. Pongo yo los botines de Bernabé y no llego ni a la puerta. Así que bueno. Y a los herreros que forjaban aquellas espadas. Qué curioso, que en los mitos griegos casi no aparezcan espadas. Pero más curioso es que no aparezcan en los mitos romanos. Claro. Pues los griegos... hay más alusión a la flecha y al arco. Sí. Pero sí. Claro, hay muchas flechas. Muchas flechas y arco. Bueno, hemos ido a la discoteca a ver si nos conseguían canciones criollas y tangos con espadas, y naturalmente no, porque en las canciones criollas y aún en el tango más bien se utilizan, llegado el caso, puñales, la espada y de un modo más peyorativo el sable, están relacionados más bien con la autoridad, que tiene una participación poco feliz en la literatura del tango y de la canción criolla. Cuando aparece la autoridad en este repertorio es para hacer un triste papel en general. Así que nos costó encontrar, y encontramos, este tango cuyo nombre parece o bien la consecuencia de la acción de una espada, y mejor todavía el nombre de una espada. Se llama La Clavada. Señor, los infantes de Carrión han robado vuestra espada. ¿La tizona o la clavada? La clavada, mi señor. Qué mancada era prestada, etcétera. La orquesta de Horacio Salgán ha de interpretar este tango que alude seguramente a las espadas mágicas y a la relación entre el espíritu de la espada y de sus poseedores. Algunos descreerán de la posibilidad de que una espada tenga espíritu. Otros descreerán de la posibilidad de que un guerrero tenga espíritu. Pero siempre queda extraviado en el bosque del escepticismo algún crédulo que empuña espadas célebres y creen que lo acompañará la victoria. A esos crédulos también les dedicamos este tango que se llama La Clavada y que ya toca Horacio Salgán. Adelante.